Bueno, un pequeño resumen del tema de porcentaje, a ver si no sale muy largo. Vamos a ver. Nos están pidiendo que calculemos un porcentaje. Un porcentaje, o tanto por ciento, es la cantidad que tomamos cuando dividimos la unidad en 100 partes iguales. ¿Vale? Por ejemplo, un 30%, pues si dividimos una unidad en 100 partes iguales, cogemos 30. ¿Vale? 30%. Cuando hablamos de unidad, podemos estar hablando de una cosa unitaria, una tarta, una pizza, un euro, pero no tiene por qué ser una cosa de algo. Podemos estar hablando también de unidad, como el número total de alumnos de un colegio, la longitud total de un camino que vamos a andar, todo el dinero que tenemos en una hucha, ¿vale? Que no tiene por qué ser uno, ni siquiera tiene por qué ser 100. En un colegio no tiene por qué haber 100 niños, puede haber, como en el nuestro, pues 770, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hablamos de unidad, no hablamos de una cosa unitaria, puede ser, hablamos de un total, la unidad como el total de algo, ¿vale? Bueno, un porcentaje se puede expresar como fracción o como decimal. 30% se puede expresar como una fracción, 30 partido por 100, y como número decimal, porque 30 partido por 100 es 0,3. Son las tres formas que se puede expresar una fracción. Una fracción. Son conceptos equivalentes. Entonces, para calcular el porcentaje de una cantidad, el 30% de 140, pues multiplicamos 140 por 0,3, o sea, por 30 y dividimos por 100, y me sale el 30% de 140, que son 32. En el caso de euros, pues 42 euros, ¿vale? El 30% de 140 euros son 42 euros. Eso se puede hacer con fracción, se puede hacer multiplicando 140 por 0,3, que es lo mismo, o se puede hacer por una regla de 3. Si 100 partes son 30, de 140 partes, pues tenemos 140 euros, y tenemos X, que son 42, y una regla de 3 directa. El porcentaje supone o es una relación de proporcionalidad directa. Por tanto, se puede usar una regla de 3 directa. Pero para calcular el porcentaje, aquí tenemos un ejemplo. Tenemos 250 euros en la hucha y vamos a gastar el 30% en ropa. Bueno, pues el 30% de 250 es 75. Y ahora que tenemos tres cantidades. La cantidad total, el tanto por ciento y la parte que corresponde a ese tanto por ciento de esa cantidad. Si yo multiplico la cantidad total por el tanto por ciento, en decimal o fracción, me tiene que salir la parte correspondiente. Entonces aquí, como vemos, otra vez, esto ha pasado ya muchas veces a lo largo del curso y seguirá pasando, hay tres cantidades relacionadas. La cantidad total por el porcentaje, decimal o fracción, y eso es igual a la parte. Bueno, pues de estas tres variables, de estas tres incógnitas, me tienen que dar dos. Me pueden pedir que calcule la cantidad total, me pueden pedir que calcule el porcentaje, dándome la cantidad total y la parte, o me pueden pedir que calcule la parte, dándome la cantidad total y el tanto por ciento. ¿Vale? Aquí tenéis en los apuntes ejemplos de cada uno de estos tres casos. Aquí, por ejemplo, en este primero, dice, las 264 primeras personas que visitaron una exposición suponían el 12% del total. ¿Cuál era ese total? Bueno, pues lo puedes hacer por una regla de 3. El 12% son 264, el 100%, ¿cuántos serán? Y te salen las 2.200 personas. Yo pues también lo podría hacer por esta formulita que tenemos aquí. La cantidad total es lo que tengo que calcular. El porcentaje es el 12%. En fracción o en decimal sería 0,12. Y eso supone la parte. La parte son 264 personas. La cantidad total es la que me piden ahora. Pues X será 264 entre 0,12. Y eso me da 2.200 personas. ¿Vale? Es lo mismo que con la regla de 3, solo que utilizando pues esta formulita que os hemos indicado aquí, que dice que la cantidad total por el tanto por ciento es igual a la parte. Se puede hacer por regla de 3 o se puede hacer simplemente por la fórmula y aplicando álgebra, está multiplicando, pasa dividiendo, tienes la solución e incluso diría que más rápida. Aquí, por ejemplo, en el cálculo de la parte, te piden que calcules la parte, te dan el tanto por ciento y la cantidad total. Había 300 camas en un hotel, el 85% estaban ocupadas, ¿vale? Pues ¿cuánto es el 85% de 300? Por 85% de 300 son 255 camas ocupadas. En este caso me piden las que son sin ocupar, pues el resto, ¿no? 300 menos 250. Pero bueno, el caso es que 255 camas están ocupadas. Pues podemos aplicar también la fórmula anterior.
ahora la cantidad total son 300. La cantidad total son 300. El tanto por ciento es 85, pues 0,85%. ¿A qué parte corresponde? Pues 300 por 0,85 son 255. Esa es la parte. Como me piden sin ocupar, pues tengo que restar. Pero si me pidieran cuántas estaban ocupadas, pues serían 255. Y estoy aplicando aquí la fórmula, pues estamos dando aquí cantidad total por el tanto por ciento, decimal o fracción, igual a la parte. No hace falta hacer ni siquiera la regla. En el último me piden el cálculo del porcentaje. ¿Vale? Cálculo del porcentaje. Entonces me dan la cantidad total y la parte. En este caso dice, una clase está formada por 30 alumnos. En el último examen de matemáticas han suspendido 6. 30 es el total y 6 es la parte. Pues 30 por el tanto por ciento será igual a la parte. Entonces aquí sería 6 partido por 30. 6 partido por 30 es 0,2. ¿Este número decimal a qué porcentaje representa? Pues representa al 20%, que son los que han suspendido el examen. ¿Veis? Se puede hacer así también. En el caso de aumentos o disminuciones porcentuales, hay que aplicar, o se debería aplicar el índice de variación, no tiene por qué. Por ejemplo, en un aumento porcentual, imaginaos esta noticia, en el último año el precio de la leche ha sufrido un aumento del 17%. Aquí tenemos la leche que ha subido un 17% y otros productos. Bueno, esto sale en la noticia muchas veces, ¿no? El 17% supone, en fracción 17 partido por 100 y en decimal 0,17. Un 17% es en decimal 0,17. Bueno, pues si un litro costaba, por ejemplo, 0,85 euros y aumenta un 17%, pues ¿qué es lo que hacemos nosotros? El 17% de 0,85 pues sería 0,17 por 0,85, 0,14. Y ahora hay que sumárselo al 0,85 porque es un aumento. Entonces 0,85 más 0,14 es 0,99 y eso es lo que vale ahora el litro después de un aumento del 17%. Esto está bien hecho. Pero se puede hacer mucho más rápido por el índice de variación. Un aumento del 17% supone un índice de variación de 1 más el 17%. Y 1 más el 17%, o sea, el 100% más el 17%, sería 1,17. Ese es el índice de variación que corresponde a un aumento del 17%. Pues simplemente cantidad inicial por el índice de variación igual a cantidad final. 0,85 por 1,17 igual a 0,99. Y en una sola operación tengo el precio del litro. Cantidad inicial por índice de variación igual a cantidad final. Si es una disminución porcentual, venga, en el último año el paro ha registrado un descenso del 35%. ¿Vale? En febrero estábamos en 7.583 parados y en febrero del año siguiente en 4.924. El 35% ha disminuido el paro. 35%, ¿vale? Es 0,35 en decimal. Si había 7.583 personas en paro, el 35% de esas 7.583 personas, pues sería 7.583 por 0,35, 2.654 personas. Y ahora, claro, se la tendría que restar. Las que había menos el 35% de esas que había son las que me quedan en paro, 4.929 personas en paro. Tengo que hacer dos operaciones, un producto y una resta. Con el índice de variación lo hago en una sola operación. Una disminución del 35% supone un índice de variación ahora de es una disminución, entonces resto al 100%, le resto el 35%. Me queda un índice de variación de 0,65. Disminución del 35%. Índice de variación de 0,65. Entonces, si yo la cantidad que tenía inicial, 7.583, la multiplico por 0,65, me quedan las personas que tengo en paro ya directamente, con una sola operación, cantidad inicial por índice de variación, igual a cantidad final. En una sola operación me sale el resultado que me pide. Ese es otro tipo de problema cuando estamos hablando de aumentos o disminuciones porcentuales. ¿Vale? Y ya por último serían los porcentajes encadenados, que es el último como termina el tema. Aquí voy a poner un ejemplo muy sencillo. Yo tengo un abrigo que cuesta 100 euros y resulta que me lo tienen que arreglar, entonces aumenta el 10% el precio, ¿vale? Pero resulta que hay una rebaja del 20%, entonces me disminuye el precio en un 20%. Hay dos porcentajes encadenados consecutivos que tengo que aplicar. Entonces yo, con el índice de variación, si yo aumento el 10%, el índice de variación es 1,1, pues 100 por 1,1 son 110 euros. Pero claro, ahora esos 110 euros se le aplica una rebaja del 20%. Una rebaja del 20%, el índice de variación es 0,8. 1 menos 0,2. 0,8. 110 euros por 0,8 son 88 euros, que es lo que yo pago al final. Después de aumentarme el 10% por un arreglo que me tienen que hacer y disminuirme un 20% por unas rebajas que había.
de los 100 euros iniciales, yo pago 88. ¿Cómo se hace esto bien? Por el índice de variación. Un aumento del 10% multiplico por 1,1 y una disminución del 20% multiplico por 0,8. Y esos porcentajes se multiplican, los índices de variación se multiplican. Y me queda al final un índice de variación total de 0,88, es decir, el precio total ha disminuido un 12%. Si valía 100 y ahora vale 88, ha disminuido un 12%. No ha disminuido un 10%, esto es mal. Alguien podría decir, bueno, pues si aumenta un 10% y disminuye un 20%, pues en total es un descenso del 10%. No, eso es falso. Los índices de variación se multiplican. En los encadenamientos porcentuales, los índices de variación se multiplican, no se suman o se restan. Es un error que cometemos muchas veces y que pues, nos hace llegar a un resultado equivocado. ¿Vale? Pues con este vídeo que podéis ir parando tranquilamente, poco a poco, espero que os ayude para este tema.